Nunca esperé ser humillado en la recepción de la boda de mi propio hermano. El día era perfecto. El cálido sol de Arizona brillaba sobre un lujoso campo de golf en Scottsdale. Los invitados ríen y levantan sus copas para celebrar. Entonces mi hermano Ian se acercó, me rodeó con un brazo frente a todos y dijo con una gran sonrisa: «Ella es Rande, mi hermana pequeña, todavía solo es una oficinista. Nada impresionante en términos de posición ni nada». Risas educadas se extendieron entre la multitud. Unas cuantas sonrisas comprensivas como esa lo explicaban todo sobre mí. Pero su nueva esposa, Camden, no se unió a las risas. Ella me miró con más atención, estudiando mi rostro como si algo no cuadrara, luego preguntó directamente: «Entonces, ¿qué haces realmente?». Dejé mi champán, la miré a los ojos y le respondí con una sola palabra. La habitación se congeló. No más tintineo de vasos ni parloteo de fondo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mis padres palidecieron y su expresión cambió de una manera que nunca antes había visto. Y Camden, sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de reconocimiento cruzó su rostro que dejó en claro que sabía exactamente quién era yo. Mi nombre es Rhonda Bennett. Durante años, en mi familia han adorado las etiquetas sencillas, del tipo que encajan perfectamente en las conversaciones sin plantear preguntas. Ian siempre conseguía los que brillaban. Yo soy empleado de oficina. Corto, inofensivo y algo que nadie jamás rechazó. Aprendí a quedarme callada para permitirles conservar su versión cómoda de mí. Mantuvo la paz. Pero esa sola palabra que dije lo cambió todo. Sin dramatismo ni gritos, simplemente en silencio y al instante. Y una vez que salió, no hubo vuelta atrás. Si alguna vez te sentiste subestimado por las personas que deberían conocerte mejor o escondiste una parte de ti mismo para evitar hacer ruido, esta historia puede resultarte familiar. Quédate conmigo hasta el final y, si te parece interesante, comparte tu propia experiencia en los comentarios a continuación. Mirando hacia atrás, el patrón comenzó mucho antes de que alguno de nosotros nos diéramos cuenta de que definiría todo. Ian siempre ha sido el hijo alrededor del cual giraba nuestra familia. Desde los roles de honor de la escuela primaria hasta llegar al equipo de fútbol universitario en la escuela secundaria, cada logro vino con certificados enmarcados en la pared de la sala de estar y largas historias en la cena sobre lo orgullosos que estaban mamá y papá. Cuando se graduó de la Universidad de Michigan con un título en finanzas y consiguió un puesto en uno de los grandes bancos de inversión de Nueva York, la celebración duró un fin de semana entero. Hubo brindis, discursos e incluso un pastel personalizado con la forma del toro de Wall Street. Sus promociones fueron anunciadas como si fueran fiestas nacionales. Cada bonificación, cada acuerdo cerrado, cada nuevo título de vicepresidente por parte de 29 directores generales antes de 35 fue tratado como prueba de que Bennett había hecho algo bien. Tomé un camino diferente, uno que no incluía aplausos en la mesa. Mientras Ian cerraba transacciones de fusiones y adquisiciones multimillonarias en la costa este, yo todavía estaba en California terminando mi licenciatura en informática en Stanford. La idea se me ocurrió durante el último año, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que pudiera predecir el comportamiento de los clientes de las marcas de comercio electrónico con una precisión asombrosa. Construí el primer prototipo en mi dormitorio haciendo funcionar servidores con una tarjeta de crédito y mucha cafeína. Un profesor me presentó a un inversor ángel en Palo Alto. 6 meses después de graduarnos, cerramos una ronda de financiación inicial de 1,8 millones. Yo tenía 24 años. 18 meses después llegó la Serie A, con $12 millones aportados por 2 empresas de primer nivel de Sand Hill Road. La hoja de términos llegó la misma semana en que Ian se comprometió, por primera vez, una relación que duró 11 meses. Volé a casa para la fiesta de compromiso, emocionada por compartir la noticia. En el restaurante, esperé un momento de calma en la conversación y luego mencioné la financiación. Mamá sonrió cortésmente y dijo: «Qué lindo, cariño». E inmediatamente se dirigió a Ian para preguntarle por su nuevo apartamento en el Upper East Side. Papá levantó su copa por la próxima casa compartida en Hampton de mi hermano. El tema cambió antes de que llegara el entrante. Me dije a mí mismo que no importaba. La Serie B llegó 2 años después. 45 millones liderados por un legendario fondo del Valle. La valoración superó las 9 cifras. Forbes publicó un breve perfil de 30 menores de 30. Rande Bennett está reescribiendo silenciosamente la IA empresarial. Envié el enlace al chat grupal familiar. Papá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Mamá me preguntó si estaba comiendo suficientes verduras. Ian envió un meme de Bob Esponja sosteniendo un pequeño maletín que decía: «Cuando tu hermana dice que la financiaron nuevamente». Dejé de intentar explicarlo después de eso. En cambio, cada vez que alguien me preguntaba qué hacía,
les daba la respuesta que claramente preferían. Solo cosas de oficina. Nada emocionante. Fue más fácil. Mantuvo la mesa tranquila. Permitió a Jan seguir brillando sin competencia. Me convencí de que el silencio era bondad. Hubo momentos en que el peso del mismo presionaba más fuerte. El día de Acción de Gracias, el año en que salimos a bolsa, nuestra IPO recaudó 230 millones el primer día que volé desde San Francisco. El teletipo de acciones estaba en todos los canales financieros. Entré en la casa de mis padres en Phoenix, con la maleta todavía en la mano, y mi madre me entregó una pila de platos para poner la mesa. Jan estaba contando cómo acababa de cerrar el negocio más importante de su carrera. Todos se inclinaron hacia adelante. Abrí la boca para mencionar la ceremonia del toque de campana en el Nasdaq, pero entonces capté la expresión de papá, un orgullo puro y sin complicaciones dirigido solo a su hijo, y la volví a cerrar. Yo puse la mesa. Pasé la salsa. Sonreí cuando Jan bromeó diciendo que al menos uno de sus hijos tenía un trabajo real con horarios predecibles. Para entonces ya había aprendido el ritmo a la perfección. Jan habló. La sala escuchó. Hablé. Salieron los teléfonos. Entonces dejé de hablar. No era ira. La ira hubiera sido más limpia. Fue agotamiento. El tipo de sentimiento lento y silencioso que se instala cuando te das cuenta de que tus mayores logros hacen que las personas que más amas se sientan incómodas. Me dije a mí mismo que su aprobación no era oxígeno. Mi empresa estaba creciendo. El equipo fue increíble. La tecnología estaba cambiando las industrias. Eso debería ser suficiente. Y durante mucho tiempo casi creí que lo era. No todos en mi vida creyeron la versión simplificada que le di a mi familia. Spencer, mi primo, por el lado de mi madre, fue el único pariente que se dio cuenta. Crecimos cerca, con la misma diferencia de edad como hermanos, pero sin competencia directa. Y ella notó las señales temprano, el zumbido constante del teléfono en las reuniones familiares, la forma en que salía para atender llamadas que claramente no eran casuales, el agotamiento en mis ojos después de cruzar el país con los ojos rojos desde San Francisco de regreso a Phoenix. Ella nunca se metía con los demás, pero en mensajes privados o breves momentos a solas, se comunicaba con ellos. No tienes que ocultármelo, escribió una vez después de ver una notificación de TechCrunch en mi pantalla de bloqueo. Sus consejos siempre fueron amables y protectores. Mantenga la paz, especialmente ahora que se acerca la boda de Jan. No están preparados para escucharlo y solo creará una tensión que nadie necesita en un día como ese. Le preocupaba la reacción negativa que pudiera generar en mis padres el sentirse eclipsados nuevamente. Spencer creía que la armonía familiar importaba más que la atención individual y su apoyo silencioso se sentía como un permiso para permanecer pequeño, al menos cerca de ellos. Kendall lo vio completamente diferente. Nos conocimos durante el primer año en Stanford, nos conectamos durante las sesiones de codificación nocturnas y compartimos sueños de construir algo real. Ella estaba allí la noche en que dibujé el primer algoritmo en una servilleta en el comedor cuando nos incorporamos a un pequeño apartamento encima de un garaje en Mountain View. Kendall se convirtió en mi primera contratación y luego en mi confidente durante cada ronda de financiación en crisis. Ella conocía las batallas en la sala de juntas, las presiones de los inversores, la emoción de ver nuestra plataforma escalar a millones de usuarios. Y ella odiaba la versión de mí que aparecía en los eventos familiares. Estás dejando que te definan, decía en nuestras videollamadas semanales desde su oficina en Seattle, donde ahora dirigía el área de producto de una importante empresa tecnológica. Ellos obtienen la historia diluida mientras que el resto del mundo vea la verdadera Arande, la que está en el escenario en las conferencias, la que cierra acuerdos de 9 cifras. No es justo para ti. Kendall presionó fuerte. Diles, oblígalos a reconocerlo. Dejen de encogerse para encajar en su zona de confort. Su frustración vino del amor. Ella quería que yo me sintiera tan orgulloso delante de mis padres como delante de desconocidos que entendían lo que había construido. Sus opiniones opuestas me llevaron en direcciones diferentes durante años. Con Spencer, las conversaciones ocurrían en momentos robados. Un abrazo rápido en el pasillo durante las fiestas navideñas, su mano deslizándose en la mía debajo de la mesa cuando Jan dominaba otra historia. Ella susurraba recordatorios de que algunas cosas era mejor no decirlas si solo causaban dolor. Su perspectiva se sentía segura, familiar, como elegir el camino de menor resistencia para proteger la unidad familiar. Las charlas de Kendall eran sesiones telefónicas maratónicas, a menudo tarde por la noche, después de que yo había aterrizado de otro viaje. Ella me explicaba distintos escenarios. ¿Qué pasaría si mencionara casualmente la última adquisición mientras comenzamos el postre? ¿Qué pasaría si los invitara a la fiesta navideña de la oficina en el área de la bahía?
Ella analizó cada interacción familiar que le describí, señalando patrones de rechazo a los que me había vuelto insensible. No te están protegiendo. Están protegiendo la imagen que tienen de ti, argumentó. Kendall creía que la verdad, incluso la incómoda, era el único camino a seguir. El conflicto entre sus consejos se convirtió en mi constante debate interno. Algunas noches, escribía borradores a mis padres, enlaces a artículos, fotos de eventos y luego los borraba después de leer el último mensaje de Spencer sobre mantener todo en orden para la boda. Otras veces, entusiasmado después de una llamada con Kendall, ensayaba discursos en mi cabeza, imaginando la satisfacción de ser finalmente visto. El tira y afloja me agotó más que cualquier reunión de directorio. Valoré la lealtad de Spencer a la tradición familiar. Anhelaba la insistencia de Kendall en la autenticidad. Al final opté por la cautela. La boda se acercaba. Las emociones estarían a flor de piel y lo último que cualquiera necesitaba era una disrupción. Sin embargo, sus diferencias me fortalecieron de maneras que no esperaba. Spencer me enseñó a tener paciencia y empatía hacia las personas atrapadas en viejos roles. Kendall me recordó mi valor más allá de esos roles. Juntos formaron el sistema de apoyo que me permitió seguir adelante sin quebrarme por completo. Me apoyé en sus textos durante los vuelos solitarios. Sus voces cuando la duda se coló. Y a medida que se acercaba el gran día de Jan, decidí que el secreto permanecería enterrado un poco más de tiempo, al menos hasta que terminara la celebración. Si alguna vez tu propia familia te ha malinterpretado respecto a tu éxito o te has sentido dividido entre quedarte callado y finalmente hablar, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo a todo el mundo. El día de la boda llegó brillante y claro. El campo de golf de Scottsdale transformado en algo sacado de una revista. Manteles blancos cubrían todas las mesas. Arreglos florales frescos en pasteles suaves estaban perfectamente centrados y la luz natural que se filtraba a través de las palmeras le daba a todo el lugar una elegancia sin esfuerzo. El personal, con uniformes impecables, se movió con eficiencia, colocando los vasos de cristal y ajustando las sillas una última vez. Llegué antes que nadie en la familia, como siempre. Mamá me encontró en la entrada con un portapapeles en la mano, mencionando casualmente que la lista de invitados necesitaba ser revisada 2 veces con las tarjetas de ubicación. Papá señaló que el sistema de sonido para la ceremonia podría requerir una prueba rápida. No preguntaron directamente. Simplemente quedó entendido que yo me encargaría de esos detalles. Jan envió un mensaje de texto desde la suite del novio. Oye, ¿puedes asegurarte de que las transiciones de la lista de reproducción sean fluidas para la procesión? No tenía dudas sobre si había llegado en avión desde el área de la bahía la noche anterior o si quería un momento para cambiarme la ropa de viaje. Salté sin dudarlo. Moviéndome entre el coordinador del evento y el equipo de AV, vi un soporte de micrófono ligeramente descentrado y lo arreglé. Reorganicé algunos corredores florales que bloqueaban las líneas de visión y confirmé que los micrófonos inalámbricos tenían baterías nuevas. Años de organizar reuniones fuera de las instalaciones de la empresa y cenas con inversores habían hecho que estas cosas fueran algo natural. Me di cuenta de desequilibrios que otros no vieron. El coordinador me agradeció más de una vez, asumiendo que yo era parte del equipo de planificación. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, en autos de lujo que se dirigían al puesto de ballet parking. Las mujeres con vestidos pastel y los hombres con trajes claros comentaron lo impresionante que se veía el lugar y cómo el fondo del desierto hacía que todo se sintiera exclusivo. Parientes que no había visto en años me saludaron con abrazos rápidos y las preguntas habituales sobre la vida de oficina, aceptando mis respuestas vagas sin darle seguimiento. El área de la ceremonia se fue llenando gradualmente con filas de sillas blancas frente a un arco simple cubierto de vegetación. Tomé asiento cerca del frente, pero a un lado, alisando mi vestido y mirando al cuarteto de cuerdas afinar sus instrumentos. Todo transcurrió según lo previsto. Los acomodadores estaban en sus puestos de manera eficiente, guiando silenciosamente a los que llegaban tarde. Entonces la energía cambió. Jan apareció primero al frente del pasillo, elegante con su smoking a medida, saludando a sus amigos con esa confianza natural que siempre había tenido. Lo siguieron susurros y clics de cámara. Unos momentos después, la música aumentó y Camden entró del brazo de su padre. Su vestido captó la luz de manera perfecta, simple pero elegante, con un largo velo colgando detrás. La multitud levantó sus teléfonos para capturar el momento. Ella sonrió radiante mientras caminaba hacia mi hermano, cada paso atrayendo más admiración. Intercambiaron votos bajo las voces agudas que se escuchaban claramente a través de la suave brisa. Los anillos se deslizaron en los dedos. El oficiante los declaró casados y los aplausos estallaron cuando compartieron su primer beso como marido y mujer.
Aplaudí junto con los demás, sintiendo la mezcla familiar de felicidad por ellos y desapego del centro de atención. Los recién casados caminaron por el pasillo al son de la alegre música de los invitados, que lanzaron pétalos de flores en señal de celebración. Las fotografías comenzaron inmediatamente. Grandes fotografías de grupo en el césped, la fiesta de bodas con vistas a la montaña, infinitas combinaciones con padres y amigos cercanos. Me quedé atrás, ayudando a orientar a algunas tías confundidas al lugar correcto cuando era necesario. A medida que el sol ascendía, la gente se dirigía al área de recepción cercana, donde les esperaban mesas a la sombra con cócteles especiales fríos. La banda comenzó un set de jazz ligero y los camareros circularon con aperitivos. Los elogios fluyeron libremente. La elección del lugar fue genial. El clima no podría ser mejor. La pareja parecía sacada de la portada de una revista. Jan y Camden hicieron su entrada a Cheers, cortando el pastel temprano para las fotos antes de sentarse en la mesa principal. Encontré mi asiento asignado hacia el borde de la sección familiar con champán en la mano, observando la sala orbitar a su alrededor exactamente como se esperaba. Desde mi posición, el contraste era más fuerte que de costumbre. La opulencia del entorno, la atención centrada en mi hermano y su novia, y mi propio papel integrándose perfectamente en el fondo, útil, pero desapercibido. La ceremonia concluyó sin problemas. Los recién casados llevaron a todos al área de recepción, a solo unos pasos del césped bien cuidado. Una banda de jazz en vivo tocaba estándares suaves mientras los invitados se mezclaban alrededor de mesas altas. Y un generoso buffet con estaciones para comer costillas de primera calidad talladas, mariscos y ensaladas coloridas. Los cócteles exclusivos, algunos con cítricos y hierbas, fluían libremente desde la barra libre, manteniendo el ambiente ligero y festivo. Jan no perdió tiempo en reunir grupos para tomar fotografías. Su energía atrae a la gente como siempre. Reunió a sus colegas del banco y, primero, les contó sus recientes triunfos, la obtención de un importante cliente tecnológico de San Francisco y la estructuración de una fusión compleja que llegó a los titulares de las revistas con números que impresionaron incluso a los más hastiados del grupo. Las risas siguieron a sus historias, los hombres se dieron palmadas en la espalda y levantaron las copas en señal de admiración. Camden permaneció de pie junto a él, radiante, y añadió comentarios elegantes que mantuvieron la atención en su marido. Después vinieron las fotos familiares. Mamá y papá flanqueaban a la pareja. Luego fueron pasando tías y tíos. Cuando fue mi turno de entrar para tomar una foto entre hermanos, Jan mantuvo su brazo alrededor de mis hombros un poco más de lo necesario, girándose hacia el pequeño grupo de invitados cercano con esa amplia sonrisa familiar. Y esta es Rande, mi hermana pequeña, fiel a su trabajo de oficina. Nada demasiado llamativo para presumir. El grupo se rió cortésmente y algunos asintieron como si eso encajara perfectamente con lo que sabían. Uno de los compañeros de trabajo de Jan hizo un comentario ligero sobre cómo todos necesitan a alguien estable en la familia. Forcé una sonrisa, el calor subió en mi pecho, familiar pero más agudo en este contexto. Camden me miró de reojo durante la risa, sus ojos se detuvieron en mí un instante más que antes. Ella inclinó la cabeza ligeramente con una expresión de curiosidad educada, pero no dijo nada de inmediato. Jan rápidamente desvió la conversación hacia otro lado, preguntando sobre planes de luna de miel en Italia, describiendo la villa en la costa de Amalfi que había reservado y cómo tenía vista al mar. El grupo se aferró a esas preguntas sobre itinerarios, recomendaciones de restaurantes, historias de viajes pasados. La recepción ganó impulso. Los brindis comenzaron de manera informal, con amigos de pie para compartir anécdotas divertidas de los días de universidad de Jan o de las aventuras de Camden en la escuela de posgrado. Los vasos tintinearon repetidamente y la banda cambió a melodías más animadas que hicieron que la gente se balanceara. Los familiares sacaron sus teléfonos para tomar fotografías espontáneas. La pista de baile comienza a llenarse con los primeros entusiastas. Circulé un poco, intercambiando charlas informales con primos y viejos amigos de la familia. La mayoría de las conversaciones se quedaron en lo superficial, el clima, la hermosa ubicación, actualizaciones rápidas sobre los niños o el trabajo. Cuando alguien me preguntaba qué estaba haciendo, me ceñía al guión, ocupado con el trabajo, sin nada nuevo. Lo aceptaron fácilmente y pasaron a elogiar la comida o preguntar sobre el registro de la pareja. Camden se cruzó en mi camino un par de veces durante la tarde. Un día, mientras recogía los aperitivos, sonrió cálidamente y comentó lo bien que había salido todo. En otra ocasión, cerca del bar, mencionó que conocía a algunas personas en el sector tecnológico de sus días en las startups. Su mirada tenía un matiz de pregunta, como si estuviera buscando una conexión que no podía identificar. Mantuve mis respuestas neutrales y,
En cambio, desvié el tema con preguntas sobre la planificación de la boda. Jan dominó el área de la cabeza, entreteniendo a grupos de invitados con más historias del piso de operaciones. Negociaciones de alto riesgo, salvadas de último minuto que le valieron el rumor de ser socio en la pista. Cada cola provocaba reacciones más grandes y el círculo a su alrededor crecía. El sol descendió, proyectando una luz dorada sobre las gruesas luces de cadena que parpadeaban a medida que la luz del día se desvanecía. Los discursos se volvieron sentimentales. Papá se emociona al ver a su hijo construir una vida. Mamá llorando al pensar en lo perfecto que era Camden para él. Los aplausos siguieron a todos. La energía cálida e inclusiva para todos en el centro de atención. Me quedé en la periferia, bebiendo un sorbo de mi bebida y sintiendo el sutil dolor de ese comentario anterior asentándose en mí. No era nuevo, pero se amplificó aquí entre personas que solo conocían la versión que presentaba mi familia. Las miradas ocasionales de Camden agregaron una nueva capa. Ella pareció percibir que algo no andaba bien, aunque nadie más lo notó. La tarde transcurrió entre bailes, provocando risas sinceras que resonaron por todo el recinto, mientras la celebración se preparaba para la cena. Nadie podría haber adivinado lo que vendría después. El servicio de cena comenzó mientras la banda se tomaba un descanso. Los camareros colocan el primer plato delante de cada comensal en las largas mesas dispuestas para aprovechar al máximo las impresionantes vistas de las montañas del desierto. Llegaron platos de vieirás selladas con reducción de cítricos. El aroma se mezcla con el aire fresco de la tarde. Al principio, la conversación fluyó con naturalidad, los tenedores chocaban contra la porcelana y se intercambiaban elogios sobre las decisiones del chef. Jan volvió a situarse cerca de la cabecera de la mesa principal y levantó su copa para un brindis más informal. Agradeció a todos por venir, habló cálidamente sobre cómo Camden completó su vida, luego hizo un comentario ligero sobre la dinámica familiar y lo agradable que era tener a alguien como su hermana manejando las tareas ordinarias de la oficina mientras él perseguía los grandes negocios. El comentario cayó suavemente y algunas risas recorrieron la mesa como una broma interna. Camden dejó el tenedor y ahora su atención estaba totalmente centrada en mí. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz tranquila pero directa. Rhonda, antes de GCO. ¿Qué empresa exactamente? La pregunta quedó ahí, simple e inevitable. Miré alrededor de la mesa una vez que los parientes mordieron el bocado y los amigos sonrieron expectantes y luego respondieron de manera uniforme. La empresa de inteligencia artificial que adquirió su startup hace 2 años. Su rostro cambió instantáneamente y el color desapareció cuando la reconoció. Repitió el nombre completo de la empresa lentamente, como si lo estuviera probando en voz alta. El que nos compró por 48 millones con la cláusula de earnout vinculada a hitos de crecimiento de usuarios. Unas cuantas cabezas se giraron y la confusión empezó a extenderse. Camden continuó con voz firme pero más tranquila. Recuerdo la reunión de negociación final en su oficina de San Francisco. Usted insistió mucho en los términos de propiedad intelectual y quería el control total del algoritmo central que habíamos pasado 3 años construyendo. Salimos pensando que lo habíamos perdido todo hasta que 2 días después llegó la oferta revisada con mejores protecciones para el equipo. Los invitados intercambiaron miradas, tenedores y pausas. Ella continuó, uniéndolo todo para formar la mesa. Entonces su equipo cambió de rumbo. El producto, lo integró con herramientas empresariales y lo escaló globalmente. Es la razón por la que nuestra antigua plataforma ahora está presente en la mitad de los paneles de control de Fortune 500. Seguí las noticias. Simplemente nunca relacioné a Rand de Bennett, la hermana de Jan, con el fundador que nos superó en maniobras. El silencio cayó pesado y completo. Nadie masticó. Nadie tomó agua. Las luces de cadena en lo alto parecían más fuertes en el repentino silencio. La mano de mamá se congeló a mitad de camino hacia su vaso, sus ojos se abrieron mientras me miraba fijamente. La boca de papá se abrió levemente, luego se cerró, y su habitual postura confiada se desinfló. Los parientes sentados al final de la mesa se movieron incómodos. Servilletas retorcidas en el regazo. La sonrisa de Jan vaciló y su vaso bajó lentamente. Camden me miró directamente, sin acusarme, solo afirmando hechos. Te sentaste frente a mí en esa sala de juntas. Fuiste tú quien decidió nuestro destino. El peso de los años se asentó en ese momento. Las historias pasadas por alto, las preguntas evadidas, las suposiciones fáciles, todo expuesto en una revelación silenciosa. Nadie habló. La brisa del desierto traía a lo lejos el tenue sonido de la banda que volvía a tocar, pero en nuestra mesa todo se había detenido. El aire se sentía más denso, cargado con la comprensión de que la versión de mí que todos habían aceptado no estaba simplemente incompleta. Nunca había sido cierto.
Jan rompió el silencio primero, forzando una risa que no llegó a sus ojos. Vamos todos. Ella está bromeando. Humor clásico da ronda. Su voz sonó demasiado fuerte, demasiado brillante mientras agitaba una mano con desdén. Un par de invitados rieron nerviosamente, esperando encontrar una salida. Cuando nadie se relajó del todo, su expresión se endureció solo una fracción. ¿En serio? ¿Por qué contenerse todo este tiempo? Esperaste hasta el día de mi boda para dejar caer este tipo de momento tan conveniente, si me preguntas. La acusación cayó con fuerza y todas nuestras cabezas se giraron. Camden permaneció en silencio a su lado, con la mirada fija en el mantel. Ella no se defendió, no contradijo, solo añadió un detalle más en un tono mesurado. El proceso de diligencia debida fue intenso. Su equipo legal revisó cada línea de código que habíamos escrito. Recuerdo las llamadas de seguimiento sobre los ajustes de valoración. Sus palabras tenían peso sin volumen, haciendo que el momento pareciera aún más real. Mamá dejó la servilleta con cuidado y frunció el ceño. Espera, ¿estás diciendo que esto es realmente cierto? Ella me miró, buscando una confirmación con una voz mezclada con incredulidad. Papá se inclinó hacia adelante, con el vaso olvidado en la mano. Esos viajes que hacía siempre eran conferencias de trabajo. Eso fue para esta empresa. Asentí una vez. Las piezas comenzaron a conectarse visiblemente para ellos. Los ojos de mamá se movían rápidamente a medida que los recuerdos afloraban. Las veces que me excusé de las cenas familiares para atender llamadas urgentes. Las vagas explicaciones sobre estar en el camino para asistir a reuniones. El rostro de papá pasó de la confusión a algo más cercano al arrepentimiento. Sus hombros se hundieron ligeramente. Pensamos, simplemente asumimos. Se quedó en silencio, incapaz de terminar. Nadie llenó el vacío. Los invitados se movieron en sus asientos y las conversaciones murieron por completo. Un camarero se acercó con el plato principal, pero dudó, percibiendo la tensión, y se retiró silenciosamente. Los platos permanecieron intactos. Las copas de vino ya no se levantan. Jan lo intentó de nuevo, elevando la voz por la frustración. Mira, si esto es real, muchas felicidades, pero sacarlo ahora delante de todos en mi día. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero los ojos permanecieron bajos y los tenedores inactivos. Camden colocó una mano sobre la mesa, sin llegar a tocar su brazo. La falta de apoyo por parte de ella pareció afectarlo más duramente. Sus mejillas se sonrojaron más profundamente y la sonrisa forzada desapareció por completo. Intentó una recuperación más. Había algo sobre que las bromas familiares eran normales, pero las palabras no eran acertadas, se encontraron con toses incómodas y miradas desviadas. La pesadez se extendió por la mesa. Los familiares que antes se habían reído ahora parecían incómodos, atrapados en un momento para el que no habían planeado nada. Los susurros quedaron atrapados detrás de labios apretados. La banda a lo lejos siguió tocando de forma inconsciente, su alegre set contrastaba dolorosamente con el ánimo congelado. Jan empujó su silla hacia atrás bruscamente, el ruido se escuchó fuerte en el silencio. Se quedó de pie, tratando de alcanzar la mano de Camden. Ella se levantó sin resistencia con expresión ilegible. Se alejaron juntos de la mesa. Sin excusas, sin despedidas, solo pasos firmes hacia el área del patio privado más allá de las luces de recepción. Los invitados restantes los vieron irse y el silencio se prolongó por más tiempo. Los camareros finalmente retiraron los platos casi en silencio. La cena terminó efectivamente mucho antes de lo previsto. Las sillas se fueron vaciando poco a poco a medida que la gente se dirigía hacia conversaciones más seguras en otras partes del recinto. En nuestra mesa, mamá miraba sus manos. Papá se frotó la sien y el peso de las oportunidades perdidas era más denso que el aire nocturno del desierto que se cernía sobre él. La recepción terminó tranquilamente esa noche. Los invitados se marcharon antes de lo previsto. A la mañana siguiente, cuando volví a mi apartamento de San Francisco, mi teléfono empezó a iluminarse. Llamadas perdidas de mamá y papá seguidas de mensajes de texto que parecían torpes incluso en la pantalla, disculpas por no preguntar más, por asumir demasiado, promesas de hablar cuando estuviera lista. Los leí, sentí la familiar sensación de culpa mezclada con agotamiento y los dejé sin respuesta. La palabra viajó en círculos superpuestos. Una conexión mutua le mencionó la velada a alguien de la red profesional de Jan. Un comentario casual sobre la tensión familiar en la boda. No era chisme, solo contexto. Pero en el mundo de las finanzas de alto riesgo, la reputación importa más allá de los balances. Un cliente potencial, después de escuchar la historia de segunda mano, decidió pausar las negociaciones de un acuerdo importante. Citaron problemas de alineación, nada explícito,
Pero el mensaje fue claro. Los caracteres cuentan cuando hay confianza en juego. Yan perdió el contrato. Un contrato importante que habría sido el momento más destacado de su carrera. Camden canceló sus planes de luna de miel poco después. Ella le confió a una amiga cercana, quien luego le dijo a Kendall que necesitaba espacio para pensar. No se trató solo de la revelación de la cena. La obligó a reconsiderar patrones que había pasado por alto antes de los despidos casuales, la forma en que Yan se posicionaba por encima de los demás, incluida la familia. La reserva de Amalfi Villa fue reembolsada. El tiempo libre del trabajo reutilizado para la reflexión en lugar de la celebración. Spencer así registraba regularmente sus mensajes llenos de silenciosa solidaridad. Ella entendía el lado familiar mejor que nadie y me recordaba que los límites no eran crueldad, eran supervivencia. No les debes un perdón inmediato, escribió después de que le hablé sobre el bloqueo de números. Kendall fue más directo y celebró la decisión como una libertad largamente esperada. Finalmente dejaste de llevar su versión de ti. Eso es poder. Hice oficial la ruptura. Bloqueé los números de mis padres. Yan también rechazó las invitaciones a las reuniones navideñas habituales que comenzaron a llegar en correos electrónicos. Ningún anuncio dramático, solo silencio de mi parte. Las primeras semanas me sentí extrañada, como si me faltara una extremidad y nunca me había dado cuenta de que me estaba agobiando. Luego la extrañeza se desvaneció. El trabajo llenó el espacio sin esfuerzo. Reuniones de directorio, lanzamientos de productos, tutorías para ingenieros más jóvenes, la vida en el área de la bahía se desarrollaba a su intenso ritmo habitual. Las noches volvieron a ser mías sin el ensayo mental de cómo restar importancia a los logros para la próxima llamada familiar. El alivio llegó gradualmente y luego de golpe. Mañanas con café en mi balcón con vistas a la ciudad. Sin temor a futuras obligaciones. Decisiones tomadas por mí, no para la comodidad de los demás. El constante zumbido de fondo de la obligación se calmó, reemplazado por una claridad que no sabía que me faltaba. Solía creer que permanecer en silencio protegía a todos, mantenía a la familia intacta, evitaba conflictos y permitía que Yan mantuviera su brillo. Pero el silencio solo les enseñó lo poco que necesitaban ver de mí. Preservó su conveniencia, no nuestra conexión. Cortar lazos no fue fácil y no fue una venganza. Eran límites. Fue elegir el respeto propio por encima de la armonía forzada. Y al hacerlo, les di la oportunidad de enfrentar las consecuencias de años pasados mirándome más allá. A veces lo más saludable que puedes hacer es dejar de encogerte para encajar en espacios que nunca fueron construidos para tu tamaño completo. No le debes a nadie una versión más pequeña de ti mismo. Ni familia, ni nadie. La verdadera paz llega cuando dejas de hacer audiciones para personas que nunca ven realmente la actuación.